Bien, en esta instancia vamos a configurar el movimiento del escenario. El objetivo en este juego, y ya hemos visto en el movimiento del enemigo y del player, es hacer que nuestro player se desplace a través de una trinchera, nuestros enemigos también se desplazarán a través de la trinchera, pero este player que hemos definido se mueve apenas en el eje X y en el eje Y, es decir, no se desplaza a través del eje de profundidad que es el eje Z. Para poder simular este movimiento, vamos a hacer que el escenario se mueva hacia él. Obviamente será visible a través de cámara y este movimiento vamos a hacerlo en retroceso, es decir, de ir desde adelante hacia atrás de esta forma para que parezca que se está moviendo el player, no el escenario. Si vemos en la medida en el que el escenario se va moviendo, vamos observando el fondo de la escena y obviamente no tiene aquí en este momento un carácter de infinito. Vamos a darle control Z para devolverlo. La idea en este caso precisamente es utilizar al menos 3 trincheras. Voy a duplicar esta y ponerla en esta posición. Fíjense que queda en la posición 32, la trinchera 1 queda en la posición 0, esta 1, 1 en la 32. Vamos a duplicar nuevamente y esta 2, si observamos, podemos dejarla en la posición 64 y queda perfectamente posicionada, es decir, pegada a trinchera 1, 1. Digamos que hasta ahí tenemos claro la alternativa. Como hemos visto, la idea es que trinchera 1, 1, 1 y 1, 2 se desplacen uniformemente, simultáneamente y llegando a determinada posición como hemos configurado con el enemigo. Una vez llega trinchera 1 a una determinada posición, preferiblemente que no sea visible por cámara, por ejemplo esta posición, que sería, teniendo en cuenta el largo, la dimensión que tiene la trinchera, vamos a dejarla en una posición de 32. Están llegando a esta posición, trinchera 1, 1 deberá llegar, que estaba en la posición 32, a la posición 0, y 1, 2 que estaba en la 64 debe llegar a la posición 32. Ahí está perfecto, pero nosotros queremos que el escenario sea infinito. Entonces trinchera 1, precisamente en ese momento en el que llega el punto menos 32, debe reaparecer y reiniciar en la posición que está trinchera 1, 2 al fondo, es decir, 64. Y así, siguiendo este ciclo, se va a tornar en un escenario que se mueve de manera infinita en apariencia, pero en realidad estamos viendo fragmentos de trinchera que llegando a una determinada posición se devuelven a otra. Las tres trincheras reinician en una posición independiente cada una, pero las tres deberán reiniciar en la misma posición, que es la posición extrema en el punto 64. Teniendo claro este concepto, vamos a quitar estas dos trincheras, vamos a devolver esta trinchera a su posición inicial, que es 0, y vamos a iniciar entonces con el script. Hay que tener en cuenta y recordemos que ya tenemos dos objetos prefabricados, que es trinchera 2 y trinchera 3. Entonces vamos a utilizar aquí trinchera 1. Trinchera 1, vamos a ir a script, vamos a crear un script acá que le vamos a llamar movimiento escenario. Lo abrimos y aún no lo vamos a asignar a ningún objeto, simplemente vamos a declarar las variables y posteriormente lo ubicaremos en cada uno de los prefabricados. Vamos a crear una variable que vamos a llamar velocidad, que va a tener un valor inicial de 10. Vamos a declarar como siempre una variable inicial, una variable de posición inicial
en el eje Z, que sería la posición en la cual inicia por primera vez, que en este caso por ahora vamos a darle un valor de 0, control S. Vamos a crear una variable de posición de reinicio, en el eje Z, que por ahora vamos a poner la misma, 0, una variable que sería la posición límite a la cual llegaría en el eje Z, por detrás de la cámara obviamente, que vamos a llamar precisamente posición límite Z, y en este caso va a tener un valor de menos 32, que por ahora es el valor de nuestra primera trinchera. Bien, esta posición de reinicio la hemos dejado en 0, vamos a posicionarlas, ya sabemos que todos van a tener el mismo valor, así que vamos a dejarla de una vez con el valor que corresponde, que es 64. Aquí se nos olvidó una F que representa que es flotante, y acá vamos a establecer entonces una posición una vez se inicie el juego, que va a ser precisamente la que hemos definido a través de un vector nuevo, y este vector nuevo va a ser en los ejes X. Realmente vamos a jugar con valores absolutos que no van a ser no los vamos a cambiar, porque simplemente el desplazamiento será a través del eje el eje Z. Vamos a dejar entonces aquí X y Y con un valor de 0, mientras que el Z sí trabajaremos con una posición inicial Z, que es el valor que le corresponda. Bien, una vez se inicia el juego, será esta la posición que adquiera nuestra trinchera. Ahora ya podemos simplemente establecer que la posición actual en Z, variable que aún no hemos definido, va a ser igual a la posición que adquiera nuestro modelo en un determinado momento en el eje Z. Entonces, para no tener inconvenientes, obviamente vamos a declarar nuestra variable posición actual Z. Esta posición actual se alimentará por el sistema. Vamos aquí a hacer la corrección. Perfecto, listo. Aquí tenemos una posición de inicio, tan pronto inicia el juego, una posición que se va alimentando por el sistema, posición actual Z, y ahora un cambio, una traslación que vamos a utilizar a través de esta opción. Aquí, como siempre, vamos a utilizar el esquema de vector 3, en este caso el eje Z, forward, y lo vamos a multiplicar por la velocidad, que en este caso tendrá un valor negativo. Recordemos que va de adelante hacia atrás, por el tiempo en función de fotogramas por segundo. Y listo, vamos control S. Aquí tendríamos nosotros lo que corresponde al movimiento. Ahora vamos a delimitar y a restringir este movimiento. Entonces vamos a decir que si la posición actual en Z es menor o igual, teniendo que llega un valor negativo a la posición límite en Z, entonces vamos a cambiar su posición a una nueva posición en vector 3, específicamente posición Z, que en este caso sería una posición de reinicio. Todas las trincheras van a reiniciar en la misma posición, pero
inician en una posición específica y particular. Entonces, de esta manera nosotros configuramos nuestro juego para que las trincheras tengan un desplazamiento coherente. Tenemos en nuestros prefabricados las 3 trincheras. Vamos a abrir nuestro prefabricado de la trinchera 1. Vamos a adicionar a través de esta opción el script que hemos hecho, script movimiento escenario. Entonces aquí tenemos una velocidad de 10, posición inicial de 0, reinicio en 64, posición límite menos 32, posición actual, obviamente alimentada por el sistema. Si verificamos, nos devolvemos trinchera 1 adquirido el script. Vamos a ir ahora a trinchera 2, abrimos el prefabricado, adicionamos nuestro script movimiento escenario y en este caso obviamente la configuración será completamente diferente. Tenemos que nuestra trinchera 2, en el primer ejemplo que hicimos de movimiento, la velocidad siempre será la misma, la posición inicial en la primera trinchera es de 0, la posición inicial en el Z, en el caso de la trinchera 2 habíamos anotado que su posición inicial será de 32, su de reinicio, al igual que las demás, será de 64 y su posición límite, como todas las demás, en menos 32. Bien, vamos a devolvernos, abrimos trinchera 3, adicionamos el script y tenemos velocidad 10, posición inicial 64, reinicio 64, posición límite menos 32. Damos enter, nos devolvemos, control S. Vamos a arrastrar ahora trinchera 2, vamos a ponerla en su posición 32, sin embargo de manera automática lo va a hacer. Vamos a arrastrar las 3 y observemos que tan pronto inicie el juego, las 3 se ubicarán en su posición de inicio y si se dan cuenta, obviamente da la apariencia de un movimiento infinito. Aquí hay que tener en cuenta que hay un pequeño error, o mejor, un pequeño efecto dado a la posición que tiene realmente la cámara. Entonces lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta es que por ahora nosotros no hemos delimitado ninguna acción con respecto a la cámara, ningún script específico con respecto a la cámara. Por lo tanto, podríamos o bien mover la cámara y darle otra posición, o simplemente por ahora, debido a que no es importante, simplemente dejarla como está. Más adelante haremos lo pertinente a la cámara, pero simplemente quería anotar ese efecto que ustedes están viendo acá, y es porque la cámara prácticamente cuando se está moviendo la trinchera se mueve, se acerca a la cámara. Llegado un punto, la cámara se mete dentro de la malla y por esto ese efecto extraño. Entonces vamos a revisar y fíjense que nuestra cámara, vamos a mirar acá, bien, nuestra cámara en su posición alcanza a estar muy cercano a este fragmento de la malla y obviamente da la apariencia de meterse en ella. Vamos a darle play nuevamente y vemos que el escenario se mueve muy bien. Todos los escenarios se reposicionan sin ningún problema, cada una de las trincheras se reposicionan sin ningún problema, y pues esto ya representa una ventaja bastante grande. Vuelvo y digo, aquí hay un posicionamiento con respecto a la distancia que existe y el enfoque que existe en la cámara. Si posicionáramos esto mucho más atrás, de tal manera que llegando a una posición de 32, supuestamente nuestra cámara no toque el escenario, de todos modos van a empezar a ver cambios un poco difíciles de manejar. Vamos a mirar qué pasa si lo dejo en esa posición de menos 8. La idea es que llegado a un punto, y precisamente por eso la posición límite de menos 32, es que
no alcanzamos a ver la malla cuando nos pasa, una vez llega por detrás de la cámara. Aquí se sigue sucediendo este mismo efecto. Vamos a ver qué pasa si lo dejo en menos 16. Aquí yo ya no veo, aquí ya veo este espacio grande, lo que significa que ya la cámara no la puedo dejar en esa posición. Podría dejarla tal vez en menos 8 y el efecto no es tan contundente. Revisemos. Bien, si miramos, podemos mover la cámara de esta manera y tener una proximidad. Fíjense que aquí el cono me dice hasta dónde puedo dejarla. Realmente menos 8 es como la mejor alternativa por ahora. Vamos a darle control S. Pero si miramos nuestro player en la posición en la que aparece, pues se ve bastante alejado. Entonces pensaría que 0 por ahora es la mejor opción. Sin embargo, miremos. Tan pronto inicia el juego, esta sería la posición, parece que la más probable. Se mete como siempre la cámara en la malla. Por ahora podemos dejarla de esta manera, pero es importante no olvidar este efecto que le quita un poco la credibilidad y la dinámica bella del videojuego. Bien, eso es todo con respecto al script de movimiento de nuestro personaje. Más adelante vamos a realizar mayores atribuciones y es básicamente darle la posibilidad específicamente al componente de la trinchera, que es la torreta, que nos pueda disparar. Eso es todo y muchas gracias.